Que la paz del Señor y la bendición del Señor sea con cada uno de nosotros. Para mí es una bendición poder estar en esta mañana para compartir la palabra de Dios y celebrar con ustedes este 20º aniversario. 20 años se dicen fácil, pero es una trayectoria, un caminar donde Dios ha demostrado su favor, su guía, su ayuda. Mi palabra en esta mañana es que continúen siempre en adelante, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que sigan apoyándose, animándose los unos a los otros, y como dice el autor de Hebreos, aún más cuando sabemos que aquel día se acerca. Para nosotros, mi esposa y yo, una bendición estar acá, compartir con la familia pastoral en estos 2 días que vamos a estar acá. Y para la Convención Nacional Bautista de Venezuela es una bendición saber que hay una iglesia que ha permanecido fiel al Señor, que ha permanecido fiel a la doctrina, a la fe, que ha permanecido fiel al servicio de Dios. Así que en nombre de la Convención, de las casi 700 iglesias que conforman, y usted es una de ellas que conforman nuestra convención, feliz cumpleaños. Que el Dios omnipotente le pueda bendecir como iglesia y que cada día le ayude a ser esa iglesia que está preparada como una novia sin mancha y sin arruga para esperar a Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a que vayan a su Biblia al segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso del 9 al 23. Queremos en esta mañana, a través de esta historia del profeta Eliseo, ver la obra de Dios. Y qué interesante saber que siempre la palabra del Señor tiene verdades que son importantes para nuestra vida en este tiempo. Qué importante saber que la palabra de Dios tiene verdades espirituales que nos ayuda a caminar en la senda del Señor Jesucristo. Y en la historia que hoy vamos a leer es interesante para nuestra vida. Y quiero animarle a que usted pueda seguirme allí en la lectura. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso del 9 al 23. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Israel se turbó, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cuarto en secreto. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carro y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos.
Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos. Y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no lo mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Bendita es la palabra del Señor. Hay dos cosas interesantes, o hay tres cosas importantes para que nos coloquemos en contexto, para entender estos versículos que leímos. La primera de ellas, es bueno recordar que después de la muerte de Salomón, el reino de Israel cayó en desorden, y esto causó que el reino de Israel se dividiera en dos reinos. Y eso es importante que lo entendamos: el reino de Israel y el reino de Judá. Lo segundo, debemos saber que el reino de Israel estaba rodeado y tenía como vecino a Siria. Y Siria tenía siempre un ejército numeroso y poderoso. Y constantemente los sirios querían atacar a Israel, como leímos en el contexto. Pero lo tercero y lo más importante para que entendamos la historia es que el rey de Siria mandó a rodear al reino de Israel para apresar a Eliseo. Movilizó un gran ejército de hombres de a caballo simplemente para capturar a un solo hombre. De allí comienza la historia de Eliseo y su siervo. Y ahí hay una gran pregunta, que es lo que se va a basar en esta ya tarde, la palabra de Dios. El tema que quiero compartir con ustedes: ¿qué vamos a hacer ahora, Señor? La misma expresión que usó el siervo de Eliseo cuando salió muy de mañana y vio que estaban sitiados con el ejército de Israel. ¿Cuántas veces en nuestro caminar, cuántas veces en el tiempo que tenemos como iglesia, cuántas veces como personas hemos ido al Señor con la misma pregunta? Cuando vemos alrededor situaciones que nos adversan, cuando vemos alrededor situaciones difíciles, cuando nos confrontamos con situaciones donde necesitamos ver el poder de Dios, donde necesitamos ver la ayuda de Dios, donde necesitamos ver el consuelo de Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho la misma pregunta? Ahora, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabe, amados hermanos? Hoy es interesante que podamos
ver qué hay a nuestro alrededor, qué observamos a nuestro alrededor, qué situaciones tenemos que pueden causar en nosotros temor, como sucedió con el siervo de Eliseo. ¿Qué cosa a nuestro alrededor observamos que puede aún hacer que nuestra fe desfallezca? ¿Qué cosa a nuestro alrededor vemos que puede hacer que nos paralicemos y no actuemos conforme al poder de Cristo? ¿Qué cosa vemos alrededor que hace que nuestra esperanza y aún nuestro gozo disminuya? ¿Qué vemos a nuestro alrededor, amada iglesia, que puede hacer que dudemos de la obra de Dios en medio de cualquier circunstancia? Y hay tres cosas importantes que quiero que a la luz de la palabra de Dios podamos observar y ver. ¿Qué vamos a hacer ahora, Señor? Espíritu de Dios, necesitamos que en esta tarde tu palabra, la poderosa palabra de Dios, transforme nuestra mente, transforme nuestro corazón. Solo tú, Espíritu Santo, puedes redarguirnos y transformarnos. Que la palabra de Dios en este día sea pertinente, Señor, a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Lo primero que quiero que veamos a la luz de la palabra de Dios en esta tarde es lo siguiente. Frente a la pregunta, ¿qué vamos a hacer ahora, Señor? ¿Estaremos ciegos a nuestras bendiciones? ¿Sabe, amados hermanos? El siervo de Eliseo salió y observó que había un gran ejército. Y dice literalmente la palabra de Dios que Eliseo tuvo temor, tuvo miedo. Cada uno de los que nos encontramos en este lugar, frente a situaciones difíciles o retos que tenemos por delante, eso puede causar temor o miedo. ¿Sabe, amados hermanos? Puede pasar lo mismo a nosotros como le sucedió al siervo de Eliseo, que frente a un gran ejército olvidó por un momento el poder de Dios y la manera como Dios había actuado con Eliseo. Si usted lee desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 de Segundo de Reyes, usted observa la manera en cómo Dios demostró sus bendiciones y demostró su poder a Eliseo. ¿Sabe, amados hermanos? El gran problema frente a esa gran pregunta, ¿qué vamos a hacer ahora, Señor? Es que podemos estar ciegos frente a las bendiciones de Dios. Hoy Dios quiere recordarnos la manera en que Él ha actuado. La iglesia hoy cumple 20 años. Y me alegro que hay muchos hermanos que están desde ese momento y han continuado fieles. Pero sabe, amados hermanos, queremos invitarle en esta mañana a que usted vea el mañana, que usted vea el futuro, que usted vea adelante. Y frente a cualquier situación que podamos presentar, que frente a cualquier desafío que tengamos por delante, nunca olvidemos las bendiciones de Dios. Nunca olvidemos la manera en que Dios ha actuado a nuestro favor. Nosotros como seres humanos tenemos la gran debilidad que muy rápido tenemos la memoria corta. Muy rápido pasamos por alto la manera en que Dios actuó ayer. Y sabe, amada iglesia, el hecho de que hoy y mañana Dios puede hacer grandes cosas por nosotros no radica en nuestra fe, no radica en nuestra confianza, radica en que Él es el Dios de ayer, hoy y siempre. Radica que Él nunca nos ha fallado. Radica que en medio de la oscuridad Él ha demostrado la luz poderosa de Jesucristo.
frente a la pregunta, ¿qué vamos a hacer ahora, Señor? Nunca podemos olvidarnos del poder de Dios. Nunca podemos olvidarnos y tener la seguridad que el Dios de ayer es el Dios de hoy. Nunca podemos perder la confianza que podemos todavía ver grandes milagros de Dios en este tiempo. Que todavía podemos en este tiempo regocijarnos, como muy bien entonaba usted al principio del devocional, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, estaremos alegres. Amados hermanos, tenemos grandes retos por delante como obra de Dios. Usted como hijo del Señor todavía tiene que caminar firme con Cristo. Usted como siervo de Dios todavía tiene que seguir subiendo peldaños y venciendo obstáculos. Usted todavía tiene que seguir cada día amando, sirviendo, honrando al Señor. ¿Sabe? Nunca vamos a tener todo ganado. Nunca, no siempre vamos a tener las situaciones mejores para seguir adelante. Pero debemos en esta hora, amada iglesia, en estos 20 años, hasta que Cristo vuelva, decirle al Señor, como oró Eliseo, cuando el siervo vino a él y le dijo, Señor, mira lo que nos rodea. Señor, mira lo que nos puede pasar. Y sabe, amados hermanos, Israel estaba rodeado. Israel podría haber sido capturado de una manera rápida, sin ningún problema. Pero Eliseo hizo algo poderoso frente a esa realidad. Él le dijo, Señor, yo quiero que abra los ojos a mi siervo y vea lo que tú estás haciendo a nuestro favor. Frente a la pregunta, ¿qué vamos a hacer, Señor? Necesitamos ir humildemente a Dios y decirle, Señor, no quiero ver con mis ojos carnales ni naturales. Quiero ver con los ojos de la fe. Quiero ver con los ojos tuyos, Señor. No importa lo que venga, no importa lo que está pasando. Abre mis ojos, mayor es el que está con nosotros. Así mismo como le dijo Eliseo a su siervo. Frente a la pregunta, ¿qué vamos a hacer, Señor? No te ciegues frente a las bendiciones del Señor. Vaya al Salmo capítulo 13, por favor. Salmo capítulo 13. El salmista decía, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderá tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Pero mire lo que dice los versículos 5 y 6. Frente a la pregunta, ¿qué vamos a hacer ahora, Señor? El salmista nos dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El Señor nos ha hecho bien, amada iglesia. Vienen grandes desafíos, retos, pruebas, pero nunca olvidemos que el Señor nos ha hecho bien. El Señor ha demostrado su misericordia. El Señor ha demostrado su fidelidad. Yo he proclamado en todas las iglesias que he predicado
que tenemos que sacar de nuestro vocabulario como cristianos en el Señor. Hay dos frases que debemos quitar de nosotros. Esto es imposible y esto no se puede hacer. ¿Sabe? Cuando vemos las bendiciones de Dios, creemos que Dios hace lo imposible posible. Cuando estamos seguros que Dios está actuando en nuestro favor, no hay nada que nos detiene, no hay nada que no podamos hacer. Muy bien, como le expresaba Pablo, en medio de la dificultad, en medio de la cárcel, de anciano, sabiendo que iba a morir, pero él expresaba: todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. La iglesia del Señor en este tiempo debe levantar el estandarte de esa gran verdad. Todo lo puedo en Cristo, que es quien nos fortalece. En segundo lugar, amados hermanos, ¿qué vamos a hacer ahora, Señor? Lo primero que le preguntaba era: ¿estará ciego frente a las bendiciones de Dios? Pero lo segundo que necesitamos preguntarnos en este día es: ¿estaremos ciegos a la dificultad de otros? Fíjense que cuando leemos el capítulo nos damos cuenta que Eliseo llevó al ejército sirio, lo llevó a Samaria. Y era costumbre de la época que cualquier ejército que fuese apresado podía convertirse en esclavo. Tenían dos opciones: o esclavizarlos o matarlos. Por eso es que el siervo le pregunta a Eliseo: Padre mío, ¿lo vamos a matar? Y Eliseo le dijo: no vamos a matarlos. Dale agua y dale comida. ¿Sabe, amados hermanos? Esa frase allí, hay algo interesante que necesitamos analizarlo. Cuando vemos a nuestro alrededor cualquier situación, una de las cosas que humanamente hacemos es que nos olvidamos de lo demás y solamente nos centramos en nosotros. Nos olvidamos de las realidades de otros y nos centramos solamente en mi realidad. Y una de las cosas que vamos a ver ahorita en un pasaje bíblico es que el Señor nos anima que frente a la pregunta ¿qué vamos a hacer ahora, Señor? El Señor requiere una iglesia compasiva y misericordiosa. El profeta Eliseo demostró compasión y gracia frente al enemigo. Él muy bien podía haber hecho matar a todo el ejército sirio. Eliseo podía bien hecho esclavizar todo el ejército sirio, pero Eliseo actuó de manera distinta y diferente. Una iglesia y un creyente en el Señor, frente a cualquier circunstancia, debe actuar de manera distinta. Debe actuar diferente a lo que el mundo o la sociedad o la cultura nos diga que deberíamos hacer. Un hombre y una mujer del Señor debe estar atento a las realidades de otros. Y yo quiero que usted vaya a Romanos capítulo 12 y mire lo que nos dice el apóstol Pablo en esta hora. Busque allí Romanos capítulo 12. Amados hermanos, cuando miramos a nuestro alrededor, debemos observar que alrededor de nosotros hay personas con hambre, no solamente física, sino espiritual. Alrededor de usted hay personas, incluyendo hermanos en la fe, que están heridos, que están entristecidos, que están pasando por pruebas, que están pasando por necesidades. Alrededor suyo hay familia de usted, hay vecinos de usted, hay hermanos en la fe que están pasando por situaciones difíciles. Y a veces estamos ciegos a esas realidades. A veces estamos ciegos a esas verdades.
Eliseo vio mucho más allá de esa realidad. Eliseo vio un ejército que necesitaba demostración de la compasión y misericordia. ¿Sabe, amados hermanos? El Señor nos invita a nosotros a que podamos actuar conforme al amor de Cristo. El Señor en este tiempo nos invita a que seamos una iglesia que se levante como atalaya en medio de la oscuridad. El Señor está llamando a un pueblo en este tiempo que alumbre a los hombres con la luz de Cristo. El Señor está llamando a una iglesia en este tiempo donde nuestra gentileza sea conocida por todos. Que la gente vea lo distinto que Cristo puede hacer en nosotros, por nosotros y con nosotros. Frente a las realidades de otro, amada iglesia, mire lo que dice Romanos. ¿Están allí conmigo en esta tarde? Amén. Amén. El pastor me dijo que como la iglesia está cumpliendo 20 años, puedo tomar 1 hora por cada año. Pero ¿por qué no dicen amén? Romanos capítulo 12. Vamos a los versículos 14. Sería interesante que leamos el versículo 11. Mire lo que nos pide el Señor en este tiempo. ¿Qué vamos a hacer ahora, Señor? Primero, no olvide las bendiciones de Dios. Segundo, mire a su alrededor. Hay gente que necesita la demostración de Cristo a través de tu vida. El apóstol Pablo dice, versículo 11 del capítulo 12 de Romanos: en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Continuamos. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Seguimos. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ahora vaya al versículo 19 y 20. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale ¿qué? Si tuviera sed, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Me encanta el versículo 21, que dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sabía usted que lo malo, las circunstancias difíciles pueden cegar nuestras vistas? ¿Sabía usted que su dificultad, su prueba puede hacerlo cegar? Pero quiero recordarle en esta mañana lo que dice el profeta Isaías: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amada iglesia, el apóstol Pedro dice: las mismas situaciones que pasamos, hay otros que han pasado y están pasando. ¿Cuántos de ustedes han leído el capítulo 11 de Hebreos? ¿Lo han leído? El libro capítulo 11 de Hebreos habla de los héroes de la fe. Hoy Dios necesita nuevos héroes de la fe. ¿Sabe, amados hermanos? Esos hombres y mujeres que relatan el autor de Hebreos en el capítulo 11 demostraron que no importaba si eran perseguidos,
no importaba si eran asesinados, no importaba si eran desmembrados, no importaba si eran comidos por los leones. Ellos sabían la esperanza que tenían en Cristo. Actuaban siendo luz en medio de la oscuridad. Actuaba llevando el evangelio de Cristo. Actuaba llevando esperanza y gozo a aquellos que no tenían al Señor. Y por eso ellos podían morir con gozo y gratitud con el Señor, porque hacían lo que tenían que hacer. Hoy, amada iglesia, necesitamos una iglesia que en este tiempo se levante como una héroe en la fe. No importa los leones, no importa el gigante, no importa los hornos de fuego. Hay que mirar a nuestro alrededor. Hay gente que necesita de Cristo. Hay gente que necesita del amor, de la paz, de la misericordia del Señor. ¿Y sabe quién es el llamado para demostrar eso? Usted y yo. Usted y yo. Todos los que estamos en este lugar, no podemos, sea cual sea su posición, no podemos olvidar que nuestro país está viviendo una situación difícil, que nuestro país está viviendo una situación caótica, desde lo espiritual hasta lo social. Y la iglesia no puede ser parte del problema. La iglesia debe ser parte de la solución. La iglesia no puede tan solo decir, vamos a orar. La iglesia tiene que actuar en el poder de Dios. La iglesia no solamente tiene que mirar, observar que hay grandes ejércitos alrededor de Venezuela, espiritualmente hablando, sino preguntarnos, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? La Iglesia Bautista Central de Ocumare del Tuy todavía tiene que darle mucho más al Señor. Usted, amado joven, usted, amada señorita, amado hermano, amada hermana, tiene que pararse en la brecha, poner su mano sobre el arado y no mirar atrás. Usted tiene que abrir sus oídos y sus ojos al llamado de todos los días de Cristo. Sígueme. Sígueme. Necesitamos entender en este día que Venezuela, que nuestro país a diario está padeciendo tristeza, miedo, angustia, frustración, necesidad para sobrevivir. Pero la iglesia del Señor tiene y puede dar mucho más. La iglesia del Señor puede y tiene las herramientas espirituales para hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. Por eso yo le decía que necesitamos quitar de nuestro vocabulario, no se puede, es imposible. Si usted es la iglesia del Señor, y si Cristo es el Señor de la iglesia, si Cristo va delante de la iglesia, todo lo podemos hacer, todo lo podemos lograr. Podemos mirar hacia adelante, que nuestro capitán Jesucristo va con nosotros. Podemos ayudar a nuestra comunidad, podemos servir a los hermanos en la fe. No podemos quedarnos de brazos cruzados, mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestra propia necesidad o limitación, sino decir como aquel niño que frente a 5,000 personas el Señor le preguntó a los discípulos, ¿tienen hambre? Miren, ha pasado todo el día con nosotros, esta multitud tiene hambre, den ustedes de comer. Los discípulos que le dijeron, bueno, Señor, la realidad es que si es verdad, tienen hambre, pero ¿qué tenemos para darle de comer? Es mejor que los envíes a su casa y allá pueden comer bien y están en su casa. Y el Señor les dijo, denle ustedes de comer.
Y en ese momento apareció un niño con pocos peces y pocos panes. Él muy bien como niño pudiese haber pensado, esos son los peces y panes de mi núcleo familiar. ¿Por qué voy a compartir con lo que poco que tengo? Pero él lo puso a los pies del maestro. Y dice la Biblia que el Señor, ¿qué hizo? Levantó, oró y multiplicó, y comieron más de 5,000 personas. Y lo más extraordinario, dice la Biblia, que sobraron 12 cestas. ¿Sabe qué quiero decirle en esta tarde, amada iglesia? No importa lo poco o mucho que tenemos para hacer. Si usted lo pone a las manos del Señor, Dios puede hacer con eso mucho más de lo que pensamos o creemos. Lo que tenemos para hacer, Dios quiere usarlo para bendecir a miles de personas que necesitan del Señor. Frente a la pregunta, ¿qué vamos a hacer, Señor? ¿Estás consciente que hay gente que requiere experimentar la vida, el gozo y la paz del Señor? Y lo tercero y último en esta tarde, amados hermanos, frente a la pregunta, ¿y ahora, Señor, qué vamos a hacer? Debemos preguntarnos, ¿estamos ciegos a nuestros recursos espirituales? Si usted lee el capítulo 6, de los versos 9 al 23, ¿cuántas veces dice que Eliseo oró? ¿Tienen su Biblia abierta? Abran su Biblia. Ahí aparece cuántas veces dice que Eliseo oró. Frente a los desafíos que tengamos por delante, ¿qué vamos a hacer? Cuando tienes alguna dificultad o desafío, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que actúas? ¿Cómo reaccionas? ¿A quién buscas? Cuando el siervo fue a Eliseo, Eliseo no fue a despertar al ejército de Israel. Eliseo no fue a despertar al rey de Israel para que dijera al ejército que se levantara. Eliseo no se puso la mano en la cabeza. Eliseo no hizo otra cosa sino lo que el pueblo de Dios puede hacer: buscar el rostro de Dios. Cuando el siervo le dijo a Eliseo, Eliseo, me imagino que Eliseo estaba durmiendo, lo fue a despertar. Mira lo que está a nuestro alrededor. Dice la palabra de Dios que Eliseo lo que hizo fue: Señor, Dios de los cielos, tenemos que en este tiempo hacer uso de los recursos espirituales que Dios nos ha dado. Dios necesita una iglesia que ore. Dios necesita una iglesia que busque el rostro de Dios. Dios necesita en este tiempo una iglesia que responda igual como respondió David frente a Goliat. No es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. La iglesia del Señor tiene en su poder gran recurso espiritual. Tenemos a Dios de nuestro lado y el Señor quiere que seamos una iglesia que le busque. Una iglesia que ore, una iglesia que no busque alternativa fuera de Dios, sino que cada día vayamos al Señor. Eliseo por 3 veces oró. 3 veces Eliseo oró. La primera de ellas oró para pedirle al Señor que abriera los ojos al siervo. La iglesia tiene que pedirle al Señor: el Señor, abre nuestros ojos. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, avívanos ahora en este tiempo. Señor,
como expresaba el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no haga fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. Amén. Hay que orar, iglesia. No es tiempo de mirar el gran ejército. No es tiempo de mirar los grandes gigantes que tengamos. Es tiempo de buscar el rostro de Dios. Es tiempo de humillarnos. Es tiempo que frente a los desafíos decirle al Señor: Señor, solo tú lo puedes hacer. Señor, no tenemos esto ni aquello, pero tú lo tienes todo, Señor. Tú eres el Dios de los cielos y de la tierra. El pastor Granadino en su oración oraba para que nos fuésemos como los discípulos en la barca. El Señor le respondió a sus discípulos: hombres de poca fe. Los discípulos estaban maravillados de quién era Él que podía callar los mares y los vientos. La pregunta en esta tarde, amados hermanos, es: ¿Dios no ha demostrado su poder en medio nuestro? ¿Dios no ha demostrado su fidelidad? ¿Dios no ha demostrado su misericordia? ¿Dios no ha demostrado su provisión? ¿Dios no ha demostrado su poder frente a aquello que te decía no es posible? ¿Por qué entonces dudar ahora de Dios? ¿Por qué ahora dudar del poder de Dios? ¿Por qué ahora que nuestra fe mengue? Necesitamos orar al Señor como oraba Eliseo. Eliseo oró y dijo: Señor, abre los ojos de mis siervos para que puedan ver. Acompáñenme nuevamente a Segundo de Reyes. Allí en Segundo de Reyes, en el capítulo que estamos trabajando, capítulo 6, en el versículo 17, dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. ¿Y qué pasó, iglesia? Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Y en el versículo 16, Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que con los que están con él. Vaya a Efesios capítulo 3. Frente a la pregunta: ¿qué vamos a hacer ahora, Señor?, no estés ciego frente a los recursos espirituales que tienes. Lo que no puedes lograr humanamente, lo puedes lograr postrado a tu Señor. Lo que no puedes alcanzar humanamente, lo puedes alcanzar postrado a tu Señor. Lo que no puedes vencer humanamente, lo puedes vencer postrado a tu Señor. Efesios capítulo 3, versículo 20. Es uno de mis versículos que me gusta siempre recordar. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Escuche bien. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más
de lo que pedimos o entendemos. Él es el poderoso de Israel, iglesia. Y el Señor nos recuerda que es tiempo que hagamos uso de los recursos que tenemos para ver el poder de Dios que actúa en nosotros. ¿Sabe, amados? Los poderes de las tinieblas están en contra de la iglesia. Los poderes de las tinieblas están en contra del creyente. Pero tenemos que hoy recordar que Dios está a nuestro lado. Cuando la iglesia ora, Dios actúa de una manera poderosa. Cuando la iglesia busca el rostro de Dios, no hay nada que detenga la obra de Dios. La oración de Eliseo fue el arma más indispensable que tuvo para vencer al ejército sirio. La oración es el arma más poderosa que tú tienes para vencer. Hoy quiero animarles a que piensen por un momento frente a esa pregunta: ¿qué vamos a hacer ahora, Señor? ¿Qué vamos a hacer? Háganle esa pregunta a la persona que está a su lado. Digo, hermano, ¿qué vamos a hacer ahora frente a lo que Dios nos está invitando a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si Dios nos guía a hacer algo? ¿Qué vamos a hacer frente a los desafíos que tengamos por delante? ¿Qué vamos a hacer frente a las pruebas? Frente a las dificultades, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si los mares y los vientos rugen? ¿Qué vamos a hacer? Haga algo que otros no imite lo que otros puedan hacer, sino frente a eso no olvide las bendiciones de Dios, no olvide las misericordias de Dios. Aunque puedas estar en horno de fuego, no olvide que Dios también cierra la boca de los leones. No olvides la obra poderosa de Dios. Lo que Él ha hecho contigo ayer, hoy hará lo mismo contigo mañana. Frente a la pregunta ¿qué vamos a hacer? No ciegues o no cierres tus ojos frente a las realidades de otros. Recuerda que Dios quiere usarte como instrumento para bendecir otras vidas. Iglesia Bautista Central de Ocumare del Tuy, tú eres la respuesta como instrumento de Cristo para transformar esta ciudad. No cierres tus oídos al necesitado. Con lo poco o mucho en las manos de Dios, todo se puede hacer. Y frente a la pregunta ¿qué vamos a hacer ahora, Señor? Toma los recursos espirituales que tienes. Tienes el arma de la oración. Tienes el arma de buscar el rostro de Dios. Orar y actuar en fe. Porque Dios hace mucho más abundantemente de lo que oramos y pedimos. Levántese, por favor. Vamos a orar en esta mañana. Quisiera invitar al hermano Moisés que nos dirigiera con la melodía de ese hermoso himno 466 victorias. Yo creo que se ponga de pie y oremos mientras escuchamos la melodía de este himno. El apóstol Pablo expresa que el mismo poder que actuó para resucitar a Cristo entre los muertos es el mismo poder que actúa en este tiempo.
¿Usted lo cree? Así es, hermano. El mismo poder. Yo quiero que oremos en esta mañana. Hoy, esta tarde ya. Quiero que analices y puedas evaluar qué desafío tienes por delante. ¿Qué situación hay por delante? Quiero que te preguntes en esta tarde qué cosas hoy te está causando temor, te paraliza. ¿Qué cosas hoy te está causando temor y te impide ver que mayor es el que está en nosotros que el que está en él? ¿Qué cosa? ¿Qué llamado te está haciendo Dios en esta mañana? A ti en particular. Que tienes los pies paralizados y no quieres avanzar al llamado que Dios te ha dicho en oportunidades diversas. ¿Qué vas a hacer? Si en esta mañana o en esta tarde reconoces que tienes la vista corta de tu fe, que tienes la vista corta de la obediencia, si en esta tarde reconoces que tienes la vista corta del gozo y de la esperanza en Cristo, dígale: Señor, quiero que abra mis ojos. Abre mis ojos. Padre Celestial,